Bueno, nuevamente un saludo muy especial. Estamos aquí en el Discipulado de Vida Abundante. Soy Juancho aconsejando Ando. Vamos con nuestro cuarto tema. Es la iglesia. Tema muy importante, Discipulado Vida Abundante. Así que como siempre, te pido que por favor tomes notas, saques tu cuaderno allí, vas anotando, pausas el video en el momento pues que tú lo consideres, lo devuelves, etcétera, para que tú tomes nota y vamos a estudiar de la mano este maravilloso discipulado. Entonces anota allí, tema, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la comunidad de todos los creyentes que han recibido al Señor, puedes anotar allí. Y Jesucristo es su Salvador y gracias a su sangre fuimos salvados. Entonces nosotros somos, ¿qué cosa? La comunidad de todos los creyentes que hemos recibido al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesucristo, que nos une su sangre preciosa, porque Él nos salvó a todos y cada uno de nosotros. Por eso nos llamamos hermanos, porque ya la sangre a un nivel espiritual que recorre nuestro ser es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que es la sangre que nos mantiene unidos, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Qué dice? Anota ahí, Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Vemos? Así que esa sangre preciosa es la que nos une a nosotros como hermanos. Anota ahí otro punto de la iglesia o definición de la iglesia. La conforman los que han o se han separado del mundo pecaminoso. Y anota, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Perdón, 2 Corintios, capítulo 6, sí, correcto, versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es verdad, si bien es cierto, nosotros tenemos familia, claro está, pues que no se ha convertido a Cristo. Porque no hablemos tanto del cristianismo como una religión, sino que no ha querido cambiar su forma, su estilo de vida, a pasar a obedecer a ese maravilloso creador y a quien verdaderamente les compró con su sangre preciosa, para que en el momento de la muerte no vayan al infierno, sino que tengan la seguridad de una vida eterna. Entonces, sencillamente lo que nos está confirmando este texto es que si nosotros ya pertenecemos a una comunidad hermosa de hermanos en Cristo, pues debemos estar unidos con los hermanos en Cristo. Y no todavía gozándonos con los deleites, con la cerveza, con las cosas de la carne, el cigarrillo, la droga, la fornicación, toda esa clase de cosas que destruyen y que a Dios le desagradan. Sino que estemos en comunión con los hermanos que verdaderamente pueden aportar a nuestra vida algo que sirve. Y otro puntico allí. Y los hermanos que han creído en el Santo Evangelio y que lo practican. Esta es otra parte de la definición de la iglesia. Donde nosotros nos vamos o donde nosotros asistimos es un lugar donde todos los hermanos nosotros practicamos lo que hemos creído, que es el Santo Evangelio. ¿Qué dice Romanos? Y anota ahí, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Es decir, para todos. Nosotros practicamos el Evangelio, nos reunimos para aprender más del Evangelio y no nos avergonzamos de ese Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de nuestro Señor Jesucristo, el verbo que se hizo carne. Así que esa maravillosa palabra es poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree. Primeramente, claro que sí, al judío. Primeramente, al pueblo escogido por Dios, pero también al que quiera acercarse, a cualquiera que quiera recibir esta maravillosa salvación. Amén. Y anota ahí, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia
Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Es decir, sobre nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos enfatizan demasiado lo que es en Romanos y Mateo, que tú los acabaste de copiar ahí. Por eso te digo, si quieres pausa el video. Nos cimientan cada vez más en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Versículos que nos encaran a tener la realidad de saber de que Jesucristo es el principio, es la verdadera roca, es el comienzo de la iglesia, es el inicio, es la piedra angular, no el ser humano. Bueno, anota allí como un subtítulo o un punto. La relación entre Cristo y la iglesia queda maravillosamente ilustrada en el Nuevo Testamento. Anota ahí, como un cuerpo. Y anota, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 28. Y anota Efesios, capítulo 1, versículo 22. Entonces, 1 Corintios, vamos a leerlo. Y tú igual, eso sí lo repasas pausadamente, tienes el video por tiempo. La idea es que tú estudies. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué maravilloso, de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque esto no sería del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por esto no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede ser a la mano, no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dice el 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en otros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por qué, por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros en él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ojo, y a unos puso primeramente apóstoles, luego profetas, a lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen las lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Maestros? ¿O todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? No. Amén. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos un cuerpo y cada uno tiene una función ministerial. Y como hablaba yo que era una predicación que te invito a que la veas, que se llama ¿Cuál es tu llamado? Que te invita a saber a qué viniste tú a esta tierra, para que descubras si tienes un llamado dentro del ministerio, o si fuiste llamado fuera del ministerio, pero a ser abogado, a ser un arquitecto, a ser un político, pero que igual tú llevas la palabra donde quiera que vayas, ¿verdad? Pero si fuiste llamado a ser un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un gran maestro, eso lo tienes que descubrir y saber qué dones te acompañan, qué regalos te dio el Espíritu Santo para que tú ejecutes esa sabiduría en lo que es tu llamado ministerial. Pero así en la iglesia somos varios, diferentes personas, diferentes hombres, mujeres, niños, niñas, todos. Y todos y cada uno tenemos unos dones, unas características diferentes, las cuales nos dan una afinidad entre unos con otros para generar un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Amén. Entonces ni la manito le puede decir a la oreja no te necesito, ni el oído, le puede decir a la manito no te necesito. Porque son un complemento. Así somos nosotros como hermanos en la iglesia. Y por eso a veces nos duele cuando ustedes o alguno de ustedes no va a la iglesia. Porque los necesitamos. Porque somos uno solo.
Amén. Bueno, Efesios 1:22, que era el otro versículo que estaba allí pendiente. ¿Ya lo anotamos? Versículos 1:22. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Mire el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Él es nuestro cuerpo, Él es, nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él nos dirige y Él es el que decide qué cosas se hacen y cómo no se hacen y cómo funcionan. Bueno, aquí está nuestro cafecito. Toma a ti también tu rico tintico, tu rico bebida y vas estudiando, delicioso, parando el video. Es decir, que el estudio no se vaya a volver tedioso, sino que lo hagas paulatinamente. Yo puedo grabar este video en 15, 20, 30 minutos, pero tú lo puedes desmenuzar y eso es lo importante. Por eso yo lo hago corto para que seas tú el que lo desmenuce, pero yo te doy todas las bases para que tú profundices en la palabra. ¿Verdad? Porque qué bonito que sea el mismo Espíritu Santo el que te lleve a conocer la verdad. Y si tienes dudas, por favor, las escribes aquí en los comentarios o me llamas o me avisas, ¿verdad? O me contactas de alguna forma al WhatsApp y pues ahí nos estaremos comunicando. Deja aquí en los comentarios, con mucho gusto, yo te contacto y yo te busco. Bien, coloca allí, ahora coloca allí, B, un edificio o un templo. Cristo es el fundamento y la piedra principal del ángulo. Anota 1 de Pedro 2, versículos 6 y 7, y anota Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Amén. Vamos a ir primero con 1 de Pedro 2, 6 y 7. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, miren, ha venido a ser cabeza de ángulo de la iglesia. Es decir, los que desechan a Cristo, los que no aceptan al verdadero Hijo de Dios, no saben que estaban despreciando a la propia piedra angular que maneja y sostiene todo cuanto existe, al propio Hijo de Dios. Así que nuestro templo, que sabemos que es el Espíritu Santo en nosotros mismos, nosotros somos el templo. Sabemos que el conjunto de personas en la iglesia es lo que forman la iglesia, y el lugar de piedras pues es simplemente un lugar de reunión, la casa, etcétera, donde sea el templo, ¿verdad? Pero la principal cabeza de ángulo de una iglesia se llama ¿cómo? Jesucristo, el único Hijo de Dios, el que murió y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. Él. Amén. Y Efesios 2. Efesios 2. Mira lo que dice el versículo 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, correcto, no el hombre. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, aleluya. Tremendo, tremendo. Esto es maravilloso. Los creyentes somos piedras, pero vivas, que se usan en la construcción del templo espiritual. Por favor, anota. Primera de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 5. Mira lo que dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces una piedra viva y una piedra viva más otra piedra viva hacen una iglesia santa y pura, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él la cabeza. Amén. Entonces, este símbolo establece y anota ahí: 1. Cristo es la roca en que está fundamentada la iglesia. 2. La iglesia
no está fundada sobre un nombre, ejemplo, sobre Pedro o sobre cualquier otro personaje bíblico que se le pueda ocurrir a las personas colocar, ¿sí? Ni tampoco es una institución particular, no. La iglesia está fundamentada sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora coloca allí C, y como un título, la vid verdadera, la vid verdadera. Juan, anota, Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 15. Disculpa, de pronto tengo un poco de ahogo porque tengo algo de gripa, pero esto no va a detener que hagamos nuestros videos. Amén. La vid verdadera, Juan 15, 1 al 15. ¿Ya lo tenemos o ya lo notaste? Bueno. Mira lo que dice Juan 15, del 1 al 15. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí, dice nuestro Señor. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tremendo. Y permanecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ojo, ¿qué tal ese secreto? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es en mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Tremendo. Él nos llama amigos y puso su vida por nosotros. Por ti puso la vida. ¿Por qué? Porque tú eres su amigo. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gracias, Señor Jesucristo, por tremendo beneficio. Entonces, así como los pámpanos están unidos a la vid y reciben el alimento del todo, así recibimos el alimento espiritual del Señor Jesús y como pámpanos debemos llevar mucho fruto. El Señor Dios es el labrador, anota, limpia todo pámpano, creyente, pámpano es creyente, que lleva fruto. ¿Para qué? Para que lleve más fruto a otras personas. Las figuras del cuerpo, edificio y vid son algunas formas de hablarnos nuestro Señor para entender la fe, la gracia, el amor, el valor y la sujeción. Así que anota esto. Bueno, coloca allí como segundo un título grande que dice: razones bíblicas para asistir al templo. Ay, vamos a ver, qué perecita, que ir al templo, que eso para qué, que yo soy el templo, entonces yo mismo hago mi iglesia. No, no es bíblico. Dice así: razones bíblicas de asistir a la iglesia. Anota, es interesante notar cómo la iglesia y el templo se convierten en parte intrínseca de la vida de un pueblo cristiano. ¿Verdad? Esto es muy importante, porque la iglesia, el cuerpo es fundamental, el cuerpo que es la iglesia es fundamental para nosotros los creyentes, ¿verdad? No como un club, no como vamos a ir no, como una familia verdadera, que nos ayudamos, que nos apoyamos,
que nos dolemos el uno por el otro, que estamos pendientes del uno por el otro, que estamos así como en las películas esas de los carros de Rápido y Furioso, la familia es primero, eso somos, la familia. Amén. Y Cristo, nuestra maravillosa cabeza. Anota ahí, mandato divino. Por ningún motivo debemos dejar de congregarnos. Escucha. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por allí por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es donde lo encontramos y anota en Hebreos capítulo 10, versículo del 24 al 25. Bueno, ahora anota ahí B. ¿Por qué necesitamos oír al pastor y conocer a sus ovejas? ¿Por qué? Pues vamos a anotar esta cita bíblica. Hebreos 13 como capítulo. Hebreos 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, que es muy importante los pastores y que tú te puedas sujetar a ellos, porque ellos son los que están pendientes de ti, es decir, son como padres y madres espirituales, ¿verdad? Sin interesar si es un pastor, si es una pastora, si es un pastor joven, anciano, viejito, lo que sea. Es tu pastor el que te puso Dios y tú debes sujetarte a él con mucho amor, porque él es el que debe estar pendiente de ti. Claro, no obstante, entiendo, hay lugares o hay pastores que de pronto no son correctos, no siguen la doctrina correcta. Entonces yo me pregunto, ¿qué haces allí en ese lugar de reunión? Vete a un lugar donde verdaderamente se predique la sana doctrina y te puedes sujetar a un pastor correcto, ¿verdad? Pero examínate, si estás de iglesia en iglesia también debes saber que si ocasionas inconvenientes en la iglesia o tienes problemas con cada pastor, pues de pronto yo soy el que tengo algún problema, entonces tengo que examinarme, ¿verdad? Pero lo posible trata de congregarte siempre en un solo lugar y de sana doctrina. Bien. Anota allí. C. Pertenecemos a la iglesia militante y universal que es el cuerpo de creyentes vivos. Somos un ejército con poder y armas celestiales para vencer al enemigo. Amén. Y anota, porque esta palabra está clarísima. Segunda de Timoteo. Anota allí. Segunda de Timoteo 2:4. Capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, si a ti te tomó por soldado nuestro Señor Jesucristo y te dijo, hey, ya no vas a ser más pescador de hombres, de peces, perdón, sino ahora serás pescador de hombres. Entonces vente a militar conmigo. Es decir, que ya no puedes estar tú mirando otra vez para allá o para allá, sino derechito, en el camino del buen soldado, militando, ¿sí? Sabemos que hay muchos que militaron en nuestras filas, pero que al final no pertenecían a nosotros y salieron con una cantidad de cosas tan absurdas, desprestigiando a la iglesia cristiana. Pero ellos se dejan a la final revelar, porque Dios los hace caer en vergüenza. Pero tú y yo vamos a ser de los que militamos verdaderamente en lo que es la sana doctrina y la verdadera enseñanza de lo que es la palabra de Dios. Amén. Y obedeciéndole a Él en todo. Amén. Bueno, anota ahí D. Así como estamos, D, otro punto, así como estamos ligados a nuestra familia aquí en la tierra, así también nosotros estamos unidos, ¿a dónde? A la gran familia de Dios, hermano. Por eso eres mi hermano. Así que, anota. Juan. Solito, ¿verdad? ¿Dónde está Juan? Y vamos a anotar allí. Capítulo 1, 12 y 13. ¿Verdad? Juan. Capítulo 1, luego del verso 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Lee, hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ojo con eso de que todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y todo lo que existe es creación de Dios. Pero tú solamente pasas a ser hijo, como dice el texto, cuando verdaderamente aceptas a Jesucristo como tu Salvador y a que verdaderamente llegues a la adopción por medio de la sangre de Cristo para que ya puedas decir que eres hijo de Dios. Antes no. No es que Dios no quiera que seas hijo, sino que tú no has querido quizás plantearte la posibilidad de ser un verdadero hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo te pareces a tu papá. Y si no te pareces a tu papá es como que no eres tan hijo, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos verificar esa clase de, digamos, de cosas puntuales en el cristianismo que son muy interesantes. No catalogues a todos como hijos de Dios, porque no es hijo, sino aquel que verdaderamente ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y que esa sangre es la que lo une a la sangre de Cristo y lo hace hermano con Cristo, siendo juntamente hijo entonces para Dios. Amén. Bueno. Ahora anota allí. Cuando nos vayamos con el Señor, haremos parte de la iglesia que triunfante. Amén. Y anota. Lucas. Nos vamos a ir a Lucas 20, como capítulo 20, 38. Y dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos que viven. Amén. Y aunque estés muerto, vas a vivir si crees en Cristo. Amén. Así que somos una iglesia triunfante, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén en un molino se irán con Él, nos iremos con Él. En fin, solo Dios sabe los tiempos y las sazones. Pero para no entrar en otros temas, pero que sepas que somos una sola familia, desde el primero que haya muerto antes de los siglos hasta el último que haya de partir con Cristo. Somos una sola familia. Amén. Somos una sola familia y somos la iglesia triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nota ahí, estamos en las razones bíblicas para asistir a la iglesia, ¿no? Es una necesidad para nuestro crecimiento. Otra razón. ¿Cómo es? Es una necesidad para nuestro crecimiento. Anota allí también. Hechos. Vamos a Hechos. Hechos. Y al capítulo 2 y luego versículo 43 al 47 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez ¿de qué? De corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser ¿qué? Salvos. Amén. Entonces es una necesidad del crecimiento, de verdad, por el cual nosotros debemos estar siempre, siempre allí apegados a la iglesia. Ahora, anota allí como punto 3 y título: beneficios de asistir a la iglesia. Y te voy a dejar las citas bíblicas para que tú las busques en casa para no hacer más largo el video. Amén. Entonces dice, mira, unción del Espíritu Santo es un beneficio. ¿Qué es unción? Que el Espíritu Santo toca tu vida y empieza a alistarte y a adiestrarte en las cosas que son del conveniente de la iglesia misma, de la militancia en la iglesia. Beneficio, la sanidad. Anota ahí Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9, donde vamos a ver la sanidad de un cojo. ¿Ve? Sanidad. Revelación. ¿Sí? Zacarías, padre de Juan el Bautista, por ejemplo. Simón vio al ungido de Jesús. Anota en la revelación estos versículos. Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 13. Y Lucas,
capítulo 2, versículo del 21 al 31. D, beneficio, enseñanza de la palabra para bendición y salvación. Es decir, la enseñanza que recibimos de los maestros, de los pastores, amén, a fin de la edificación de nosotros. Y E, necesitamos amar y ser amados. Ese es un beneficio. Dar amor y recibir amor de los hermanos de la iglesia. Que hay problemas, que hay inconvenientes, puede pasar, pero igual siempre va a existir la preeminencia, que es el amor. Y anota allí, para el último, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Y para finalizar, una recomendación muy valiosa. Si no estás asistiendo a una iglesia, busca una. Pero que sea de sana doctrina, donde se crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Una iglesia trinitaria, una iglesia que crea que Jesucristo es el único Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra, que nació de la Virgen María, siendo 100% humano y 100% divino, que murió en una cruz por ti y por mí, que descendió a lo profundo de los abismos y que al tercer día resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre, y que esa sangre preciosa es la que nos lava a nosotros y nos limpia y somos salvos por Él. Entonces es ahí donde tú debes entonces congregarte, donde tú veas que verdaderamente el objetivo de esta iglesia es que se crezca el evangelio a izquierda, derecha, norte y sur, donde tengas la participación correcta según tu llamado. ¿Sí? Y ahora, si estás en una iglesia donde no se practique eso, mucho cuidado, porque estás en una iglesia antibíblica. Entonces debes procurar manejar ese tema con mucho cuidado y con mucha precaución. Si tienes cualquier duda, por favor, déjalo aquí en los comentarios, me escribes, me das tu número, yo te contacto, o por Facebook, sin ningún problema. Recuerda que si decides estar terminando este discipulado de estos videos, entonces vamos a hacer la evaluación, vas a recibir tu certificado, lógicamente sin un costo, como realmente una persona que ha estudiado, que se ha esforzado y que sé que esto te va a servir mucho para tu llamado ministerial, este estudio virtual. Muchísimas gracias, soy Juancho Concejando Ando y hasta nuestro próximo tema. Adiós, hermano y hermana, que ahora sí se van a congregar juiciosos.